cuando charlábamos antes de comenzar a grabar, tú me decías que parte de lo que podíamos conversar tenía que ver con la sinergia educación-comunicación. ¿Qué tan importante es el vínculo entre ambos conceptos? Que a veces los podemos ver como cosas separadas. Y para mí, en realidad, como que en los últimos años tendimos a separarlos, pero en la génesis de la comunicación está la educación y la comunidad y el diálogo. A mí me gusta decir que el diálogo es la primera tecnología y cuando uno piensa en la comunicación en sus orígenes tiene que ver con esto, con el intercambio, y educación también es intercambio. Esto no lo digo yo, ya uno de los referentes de la comunicación para el desarrollo es Paulo Freire, que es un pedagogo, por ejemplo. Siglo pasado, Sí, pero y bueno, y después, fue un impacto totalmente, en su momento, en los totalmente. 80. Y después pensemos también en la figura de Kaplún, que acá lo tenemos muy presente. Mario Kaplún. Sí, Mario Kaplún, que para mí su obra es impresionante y sin embargo muchas veces cuando empezamos a estudiar comunicación no lo tenemos tan presente. Y bueno, desde mi materia que trabajo acá en ORT, Comunicación para el Desarrollo Humano, tratamos un poco de poner el foco en estos autores que han sido como tan importantes para la educación y para la comunicación. Yo hoy me desempeño en el mundo educativo, o sea, le he dado una orientación netamente educativa a mi formación en comunicación, ya sea dando clases acá en ORT, pero sobre todo trabajo en un liceo y yo no concibo una cosa separada de la otra. Para mí van completamente de la mano y cuando nos olvidamos eso es cuando tenemos problemas. Bueno, fíjate que no nos vamos a poner demasiado teóricos de la comunicación, pero bueno, comunicar, poner en común. Exacto. Y cuando uno está educando, todo el tiempo está en eso. Esa es la esencia. Y bueno, creo que en el mundo en el que estamos tan mediatizado y con que muchas veces hasta llegamos a confundir comunicación con gestión de redes sociales o una cuestión así, acordarse que esto es comunicación, que estar en un aula es comunicación, que estar en una reunión de padres, en mi caso que estoy como muy volcada a la educación en un centro educativo, es comunicación y es comunicación también de repente toda la parte más institucional de una institución educativa desde un punto de vista como mucho más asociado a la comunicación organizacional o corporativa, pero que también si vos no le ponés la mirada en lo que es la esencia de la educación, no vas a hacer una comunicación institucional efectiva de un centro educativo, no la podés hacer de la misma forma que harías la de un refresco. Que esa es una frase muy de Mario Kaplún, que dice, bueno, podés, no la es exacta, pero luchar por la libertad, por la participación, con las mismas estrategias que querés vender un refresco. Y un poco la mirada que yo tengo de la comunicación es esa, o sea, yo me recibí acá y me metí más en el mundo corporativo y yo decía, pero con todo lo que cuestionamos en teorías de la comunicación, todo lo que construimos, todo ese análisis crítico, en mi vivencia personal de la profesión me pasaba que estar como mera gestora y que a veces esos roles a mí me hacían sentir así, como que era un foco mucho más del marketing y no de la comunicación. Decía, pero yo no estoy trabajando en línea con todo lo que yo problematicé en la carrera, yo quiero otra cosa. Y así fue que me fui acercando al mundo educativo buscando eso, una comunicación con sentido, con rostro humano, una comunicación a veces suena como muy, muy romántico, pero una comunicación para la transformación social, que es un poco el enfoque de la comunicación para el desarrollo. No, está claro que es así. Si cuando uno mira el viejo esquema de la comunicación, hablaba de que la modificación en el otro, desde que le da un dato, una información, desde que le da la temperatura, ya modifica al receptor. O sea, no vamos a quedarnos en eso. Pero capaz que hace 3 o 4 años esta pregunta no tendría demasiado sentido. Hoy sí adquiere todo el sentido del mundo, porque me estás hablando del rostro humano. Y hemos tenido la virtualidad como protagonista por la pandemia, que llegó para quedarse, no estoy diciendo nada nuevo, y ya las experiencias
compartidas de la presencialidad y la virtualidad en las clases ya es cosa de todos los días. Sí. ¿Qué desafíos se les plantean a ustedes, los educadores, los comunicadores, justamente con esto de la virtualidad? Yo siempre cuando me hacen esta pregunta puedo hablar desde dos como puntos de vista, porque una cosa es mi experiencia como docente acá en Ort, con estudiantes universitarios y en mi rol docente, y otra vivencia es en mi rol de directora en un centro educativo con adolescentes. Fueron experiencias como bien distintas. En lo que es mi rol como docente universitaria, fue súper desafiante y, o sea, te saca, como quien dice, de la zona de confort, pero estuvo buenísimo. O sea, para mí estuvo muy bueno y creo que los cursos se transformaron, se readaptaron, pero funcionaron muy bien. No sé cómo es la vivencia de los estudiantes. Pero es un mundo que no le es tan ajeno quizás para nuestras generaciones. No. En realidad, para mí siempre la materia la hace el docente, o sea, y los estudiantes. O sea, cada grupo con esa interacción que genera con el docente es una realidad distinta. Entonces, yo tuve la suerte de poder trabajar en la virtualidad con un grupo que logramos generar un escenario de aprendizaje virtual que estuvo bueno y que valió la pena, y creo que nos desafió, pero que sorteamos bien los obstáculos, digamos. Pero también entiendo que una cosa es ver mi materia y esa instancia educativa, pero la otra es cuando todas tus materias pasan a ser virtuales y perdés lo más lindo que a veces tiene la facultad, la educación, la comunicación, que es la conversación de pasillo, el generar como miradas y algunas cuestiones de lo no verbal también que con la virtualidad se pierde bastante. Entonces, la experiencia fue buena, prefiero No, sin duda. Pero se puede. Hay que seguir desarrollando la otra también. Exacto. Son como dos experiencias distintas que están buenas y que va a depender mucho del docente y del grupo, en ese encuentro que sucede allí. Porque también la oferta se va diversificado, porque también el público, quizás ahora en un país muy con el síndrome de lo capitalino, sí, ¿no? Macrocefalista totalmente, también plantea justamente la necesidad de acercar su propuesta a gente del interior y por qué no del exterior. Entonces, sí, también hay que adaptar todo el formato a esa realidad. En realidad, en el centro educativo, con adolescentes, los retos comunicacionales fueron como mucho mayores, y yo siempre digo que cuando yo me empecé a meter en la educación formal, por decirlo de alguna forma, que hayan comunicadores que estén trabajando en centros educativos era extraño. Claro. Después de la pandemia pasó a ser un nicho que se creció es imprescindible. Y que hoy en día casi todas las instituciones educativas privadas, lamentablemente puedo hablar solo de privadas porque lo público funciona un poco distinto, pero los que no tienen están empezando a formar sus equipos de comunicación. Porque o por lo menos tercerizando el servicio. Sí. Y si no tienen una persona in situ que con el nombre de responsable de comunicación, es como un rol que más o menos va yendo para ahí hasta que se termina transformando. Tal cual. ¿Por qué comunicación para el desarrollo? Recién también hablábamos antes de grabar que hoy los trabajos de finales de los egresados, la mayoría transitan justamente por la sociedad civil. ¿Por qué yo o por qué? No, ¿por qué el concepto comunicación para el desarrollo? ¿Y por qué tú te sentís tan cómoda allí? Sí, creo que habemos muchos comunicadores que tenemos esa cosa que yo decía recién, romántica, idealista, y que vemos como en la comunicación un arma muy poderosa y que conlleva mucha responsabilidad también. Entonces, creo que en general me ha tocado tanto
compañeros de facultad, como estudiantes de las diversas generaciones, visualizar gente como muy inquieta intelectualmente, muy involucrada, con muchas inquietudes en cuanto a su rol en la sociedad y el mundo. Y muchas veces esa curiosidad, esa inquietud, ese deseo de aportar, no se sacia capaz que en una comunicación más orientada a lo puramente marketing o fines económicos. Más lucrativos. Exacto. Hay mucha gente que cuando entra a la carrera viene buscando otra cosa y si no recibe esta beta de la comunicación, hasta capaz se siente un poco decepcionada, un poco vacía. Y desde mi punto de vista, la comunicación para el desarrollo humano es cambiar, es de foco en lo que es la comunicación y bueno, y poner el foco en la participación ciudadana, en las organizaciones de la sociedad civil, en la comunicación como instrumento para el cambio social, y a eso nos referimos con comunicación para el desarrollo humano. La palabra desarrollo, y de hecho cuando uno estudia desarrollo, lo primero que te hacen es ponerla en mucha tela de juicio, porque en realidad ha sido utilizada muchas veces de forma vacía y poco, y para fines que no fueron los más. Pero más allá de la palabra en sí. No, el concepto de estar mejor, de una sociedad más igualitaria, de mejorar la calidad de vida, mejorar la alfabetización, mejorar. Eso es desarrollo también. Exacto, o sea, hacia ahí vamos cuando hablamos de desarrollo humano. Tenemos generaciones, por suerte, que se cuestionan, que buscan cambios, y bueno, la comunicación para el desarrollo está al servicio de eso. Una comunicación activa y que devuelve un poco el poder a la comunidad en ser transformadores de este mundo. Fíjate que hoy le tenemos, no digo miedo, pero vemos a la tecnología a veces como una amenaza, ¿no? Y eso debe haber sido cosa de todos los tiempos. Yo tuve la suerte de trabajar con Mario Kaplún y él había llegado del exterior en los 80, 83, 84, 85, y él había utilizado en aquel momento los videocassettes, el cassette de audio, sí. el famoso cassette foro, Sí. en comunidades indígenas, en Bolivia, Hermoso. Un cassette, o sea, lo que para nosotros era cosa de todos los días que llevábamos en el Walkman, él utilizó como un elemento de alfabetización, de información, democratización, es decir, enviar un cassette, algo físico, y que te viniera la respuesta del otro lado del cassette por encomienda. Sí. ¿A qué voy? Que en aquel momento esa experiencia que nos parece casi que infantil fue revolucionaria en su momento, porque le dio voz a los que no la tenían. Y esa era la tecnología de aquel momento. Exacto. Hoy la vemos como algo arcaico, pero en aquel momento fue así. ¿Y qué hizo Mario Kaplún y Ana Hirst, su esposa? Lo que hizo fue, esto nos tiene que ayudar, no puede transformarse en una amenaza. Exacto. Entonces, por eso que te decía de comunicación como un gran poder, pero una gran responsabilidad. Y en realidad eso que hizo Kaplún, en realidad es lo que hoy buscamos hacer con otras tecnologías. La inteligencia artificial. Exacto. Pero es lo mismo, poder ampliar la diversidad de voces. Las redes sociales muchas veces se presentan hoy en día como eso. Pero también a veces yo lo que noto mucho trabajando con jóvenes es que la red social a veces está todo tan al alcance de la mano. Bueno, hacemos una campaña de red social y ya está. No, de repente si vos querés trabajar como una comunidad tenés que ir a la feria del barrio. Ahí vas a poder trabajar con los vecinos y las vecinas en realmente poder generar algo. Porque capaz que a ese influencer no le llega a ciertas personas. Exacto. Y vos necesitas. Creo que a mí lo que me encanta de la comunicación para el desarrollo es que hay que ponerle mucho el cuerpo. O sea, hay que ir, hay que conocer, hay que ir a terreno. Lo que pasa es que a veces sobredimensionamos a los medios. Antes se decía, si no pasás por la televisión no existís. Hoy te dicen, si no estás en las redes no existís. Y no es así. Y no. No es así. O al menos no alcanza con eso. Seguramente. Y para que la comunicación sea efectiva y poder generar esos cambios, hay que tratar de cubrir el mayor espectro posible. Tal cual. Gracias, Evelyn. Placer.